Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar San Mateo capítulo 10, del versículo 28 hasta 42. Voy a leer. El versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden los pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Y no a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa en justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hasta el versículo 42 he leído. Cuando nosotros iniciamos a aprender San Mateo capítulo 10, nosotros podemos saber muchas palabras de Jesucristo. Ayer no podía tocar sobre un versículo, por eso voy a tocar de primero esta palabra. El versículo 16, como dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces,
yo estaba pensando profundamente, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesucristo utilizó el nombre de serpientes? Que sea prudentes como serpientes. Esta palabra no está chocando contra nuestra teoría, porque nosotros ya tenemos una teoría hacia serpiente, ¿no? Serpiente astutas y serpiente es astuta y luego horrible, ¿no? Alguna persona, poca gente le gusta vivir juntos como mascota, ¿no? Pero para mí es horrible. No quiero acercar a ni una víbora, ¿no? Pero meditando esta palabra el día de hoy, yo estaba pensando, ¿por qué Jesucristo estaba hablando que sea como prudentes, como serpientes? Pero atrás, sencillos como paloma. Esta palabra es aceptable. Amén. O sea, ya sencillos como palomas. Muy bien. Paloma blanca que no contamina nada de suciedad y de pecado, etcétera. Pero que sea prudente, serpientes. Wow, Dios mío. Al llegar de este pensamiento, ¿no? Estaba meditando. Pero Jesucristo de primero estaba hablando, ¿no? Yo os envío como a ovejas. O sea, ovejas. Las ovejas que no tienen nada de defensa de su cuerpo. Solamente, ¿no? Y tiene pezuña hendida, pero en su uña no tan filoso como igual que leopardo, cocodrilo, no, leopardo, león, tigre, etcétera. Por lo menos mínimo uña de gato, así, shan, shan, y para pelear. Por eso no puede pelear las ovejas. Además, en medio de lobos, así de lobos, wow, lobos. Y el lobo es muy peligroso. Hasta las personas matan. Por eso para tratar las ovejas es fácil para los lobos. Por ejemplo, ¿no? Siendo oveja, pero sí puede ser prudente como serpiente. En aquel entonces, ya serpiente puede pelear contra lobo, ¿no? Creo que sí, en aquel entonces. Ah, no solamente puede usar de su pezuña hendida, sino que por la sabiduría de Dios y puede escapar, puede cuidar, puede predicar, puede servir al Señor. Es cierto. Por eso en el tiempo de la iglesia primicia, como Pablo, apóstol Pablo estaba predicando el evangelio. A menudo estaba atrapado, encarcelado, fue golpeado, pero siempre él podía lograr contra la situación. Porque para cumplir la voluntad de Dios en la vida de apóstol Pablo, él solamente estaba enfocando su corazón hacia el evangelio. Por esa razón, aparentemente nosotros no tenemos nada de fuerza ni defensa, pero ¿quién nos acompaña? Es más importante. ¿eh? Busquemos una palabra, ¿no? Y como dice San Mateo capítulo 28, así dice.
San Mateo capítulo 28, el versículo 18, así dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Significa que Jesucristo es mismo de ayer, hoy, para siempre. Por eso esta palabra permanece para siempre. Y luego Jesucristo ya nos manda que vayamos hasta confines de la tierra y nosotros podemos hacer discípulos por las naciones. Haciendo discípulos y luego nosotros podemos enseñar lo que nosotros hemos aprendido por Jesucristo y dándoles bautismo por nombre de Dios Padre y el Espíritu Santo del Señor. Y luego últimamente, como dice: yo estoy con vosotros todos los días. Como dice, cuando Jesucristo está con nosotros todos los días, todos los días, en 24 días, cada momento, Él está cuidando, bendeciendo, dando la sabiduría. Pues aparentemente nuestro Señor Jesucristo estaba enviando a sus discípulos como ovejas ante los lobos, pero cuando Jesucristo está acompañado, si Jesucristo está con ellos, entonces ellos no les falta nada. Por esa razón nosotros también cada día nosotros tenemos que confiar en Jesucristo, que nos acompaña, nos ayuda, nos bendice. Cada día nosotros tenemos que repetir esta palabra. ¿Por qué? Satanás siempre trabaja en el corazón de nosotros. Satanás nos da pensamiento negativo. Me parece que Dios no me ayuda. Parece que Dios no trabaja en mi vida. Parece que Dios no tiene interés en mi vida. Entonces, todos pensamientos negativos vienen de Satanás. Por eso, nosotros tenemos que proteger en nuestro corazón por la palabra de Dios. La palabra de Dios está vivo. Como dice, yo estoy todos los días hasta fin del mundo. ¿Cuándo está nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué falta en nuestra vida? No falta nada. Así quería decir esta palabra, ¿no? Y luego en el versículo 28 ya nosotros hemos leído esta palabra como dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ya, significa que Satanás solamente puede provocar el corazón de los malos para que maten a los cristianos salvos justos. Pero uno que mata solamente matará a su cuerpo, pero su alma no puede tocar nada. Significa que Dios está protegiendo el alma de justo. Por esa razón, los justos salvos no tienen que tener temor
del mundo, de Satanás, de la muerte, sino que solamente en su corazón, teniendo respeto al Señor, guardando la palabra de Dios, temiendo en Dios, nada más. Porque si Dios no nos ayuda, ¿nosotros qué podemos hacer? Si Dios nos protege, nadie puede destruir nuestra vida. Por eso en nuestro corazón tiene que tener la confianza en Jesucristo y en nuestro Dios. Está comparando un versículo 29, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Acá sale un cuarto, ¿no? Es como calidad de una moneda muy inferior. Es como último lugar. Cuando yo vivía en Paraguay se usa moneda, se llama guaraní. Cuando estaba viviendo en Bolivia estaba usando, creo que bolivianos. En esa época la cotización un dólar equivale en boliviano como más o menos 6 bolivianos. Entonces, mientras tanto que yo estaba viviendo en Bolivia, siempre pensaba que 6 bolivianos es, o 6 bolivianos, sí, es un dólar. Con esta regla estaba calculando. De repente yo fui a Paraguay, por la guía de la iglesia ya fue mudado, pero al ver billete lo más grande de guaraníes, 100.000 guaraníes, 100.000 guaraníes, para calcular. Ya tenía que cambiar mi pensamiento, ¿no? Para calcular 100.000 guaraníes. En Bolivia creo que era más grande cantidad de billetes, 200 bolivianos. Entonces, había 500 bolivianos, no sé muy bien, no me recuerdo, pero digamos que ya 500 bolivianos está bien. Pero comparando de 500 bolivianos y otro 100.000 guaraníes, es muy difícil, ¿no? Por eso en Paraguay, como 5.000 guaraníes es un dólar. 5.000 guaraníes, un dólar. Significa que acá 6 bolivianos, un dólar. 5.000 guaraníes, un dólar. Pues a menudo yo estaba dando a mis hijos cada uno como 500 guaraníes. Imagínense, ¿no? No era 1.000 guaraníes, sino que 500 guaraníes sobre un dólar, ¿cómo será? Un dólar es 5.000 guaraníes. Un centavo es, un centavo. Ya mi hijo reciba una moneda, 500 ya. Otro ya 500 guaraníes. Ellos dicen que gracias, pero llevando una moneda 500 guaraníes, no puede comprar nada de ni chicle, nada sirve. Por eso pasando muchos años, cuando haya crecido, ya ellos me dijeron que, papá, usted sabe que 500 guaraníes que no se entregó cada momento, no usaba nada, no sirve de nada eso. ¿Por qué? Mire,
5.000 guaraníes, $1. Entonces, ¿qué cosa va a comprar? ¿No puede comprar nada? No. Ya. Entonces, por medio de un cuarto, significa que ya muy barato. Creo que será como uno de como 1.000 guaraníes. Se vende 2 pajarillos. Wow. Más o menos, ¿no? Calculando. Barato. Uno que sea barato, significa mucho o no. Se llama insignificante. Es. Significa que ya no tiene sentido nada. Solamente, como regalo puede dar fácilmente. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Wow. Aunque por nuestra vista se ve muy inferior, ya no tiene significado nada en la vida de pajaritos, pero sin permiso de Dios no cae a la tierra. ¿Qué es lo que está hablando? El Dios está manteniendo la vida de los pajarillos, también el- la vida de los animales, además la vida de los hombres, lo más precioso para nuestro Dios. Pero a menudo nosotros teníamos preocupación. Me parece que voy a fracasar, me parece que voy a morir por la enfermedad, me parece que voy a tener dificultad de la vida. Siempre nosotros encargamos preocupación. Pero Jesucristo, como dice, no tengan temor, porque Dios nos cuida más que la vida de los pajarillos. Por esa razón nosotros ya tenemos que tener la seguridad. Después de recibir la salvación, mientras tanto que estamos viviendo por el Evangelio, viviendo por la fe, Dios nos cuida, Dios nos bendice, Dios nos acompaña, Dios nos guía. ¡Qué bendiciones! Antes de recibir la salvación, cada momento, yo tenía que solucionar todas las cosas. Cuando yo encontré problemas, ya no podía resolver por mi manera. Pero después de recibir la salvación, en mi vida surgía muchas cosas. Teniendo enfermedad, también teniendo como casi accidente, ¿no? Les cuento que un día yo estaba viviendo en la iglesia de Masan de Corea del Sur. Un día los hermanos dijeron que vamos a subir a la montaña donde se quedó atrás del edificio de Masan, la iglesia de Masan. Entonces hay un árbol que nos sirve, entonces iba a cortar. Pero en aquel entonces yo estaba usando audífono para escuchar de la grabación de la Biblia, ¿no? Por eso estaba poniendo en mi oreja y luego no podía escuchar fácilmente. Por eso un hombre que estaba usando motosierra y se cortó un árbol, se cayó. Por eso me dijo que tenía que cortar ramas. Y luego este hombre subió poco arriba y iba a cortar otro. También conmigo otros como anciano, un hermano, estaban cortando, ordenando de rama. Estaba escuchando yo y sonido de MP3 y luego estaba trabajando. Pero al trabajar, algo me sentía, algo. Qué raro.
el ambiente poco raro, curioso. Por eso, y trabajando, de repente estaba alzando mi ojo, pero frente de mí, uno de como 3 metros, dos personas, así hablaba, ¿no? Hablaba, pero no podía escuchar. En aquel entonces yo me sentí que algo está llamando. De repente yo corrí de donde yo estaba quedando. Entonces yo corría rápidamente. Era un segundo al mirar. Y luego miraba atrás. Se cayó. Gran árbol que estaba. ¡Pum! Donde yo estaba. En el mismo lugar. Más tarde yo estaba escuchando detalladamente, ¿no? El anciano de la iglesia de Mazán me decía que, mire, pastor, ese hermano que estaba cortando árbol se cayó, empezó a caerse, pero al mirar abajo, ¿qué estalló? Usted. Entonces, por eso el hermano estaba gritando, pastor, huye, huye. Pero yo no estaba escuchando. Por nosotros también, pastor, venga, venga. No estaba escuchando. Pero Dios me hizo sentir algo para alzar mi rostro. De repente, señalando, ya no quería ver arriba, porque algo pasa, algo pasa. Y directamente yo huyé. En aquel entonces, Dios me salvó, me rescató de la muerte. Por lo menos iba a tener accidente, ya tendría gran problema. ¿Qué es lo que quiero decir? Protección. Sí, Dios nos protege. Dios nos acompaña. Dios nos ayuda. Cada momento. Aunque nosotros no sabemos qué es lo que podemos encontrar. ¿Qué es lo que está esperando frente de nuestra vida? ¿Alguien sabe? Mañana voy a tener problema, por eso yo no quiero ir, trabajo. Pasando una semana creo que va a subir dólares y pasando 10 días más ya va a bajar. Voy a comprar. ¿Alguien sabe? ¿Futuro? Ninguna persona sabe. El año pasado, cuando inició pandemia de coronavirus 19, yo estaba observando la noticia. Gravemente, todo el mundo va a cerrar aeropuerto, ya iba a tener protección cada país. Por eso yo pensaba que casi durante un año ya no podía viajar. Pero mucha gente tenía dudas. ¿No va a volar el avión? No. Entonces, ¿cómo va a aguantar en el mundo si no viaja, no funciona, no abre tienda, etcétera, etcétera? Pero pasando un año, por lo menos está viviendo la gente. ¿Es cierto? ¿No? Aunque alguno fracasó de su negocio y ya se cerró restaurante, ya alguno se quedó grande deuda, pero por lo menos así pasó. Desde hoy, prontamente va a abrir frontera, etcétera. Está saliendo noticias de Inglaterra, España, Estados Unidos, recibieron vacunación, hasta Israel, ya por eso libre, sin usar mascarilla, está hablando, ¿no? Pero, según mi opinión, no fácilmente va a abrir frontera.
todo el mundo todavía está en crisis. Por lo menos, según mi opinión, hasta próximo año va a llevar. Falta un año. Así debería preparar el corazón. Significa que cada día, cada momento Dios nos protege en nuestra vida. Va a morir por hambre. ¿Es cierto, no? Pero como dice la palabra de Dios, Dios protege hasta los pajarillos. ¿Por qué nosotros tenemos que tener preocupación? No. Ya, luego otra palabra, el versículo 38, como dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Muchas palabras está repitiendo, no es digno de mí. El que ama a su padre, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. Jesucristo estaba hablando. Creo que Jesucristo es celoso, ¿no? Celoso. Él quiere que ame solamente a Él. ¿Sabe qué? Dios dice que yo soy celoso. Así dijo, la verdad. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, aman a nosotros. Por eso Él quiere que también nosotros amemos a Él solamente. Número 1, tenemos que amar a Dios, a Jesucristo, más que todos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar nuestra cruz? Nuestra cruz es como cargando el pecado, no, el pecado, no. Cargando el evangelio en nuestro hombro, ya viviendo por sacrificio para predicar el evangelio, sirviendo a Dios. Eso es nuestra cruz, cada cruz, llevando cada su cruz y luego siguiendo atrás de Jesucristo. Significa que ya nosotros, para servir el evangelio, para servir a nuestro Señor Jesucristo, no debería usar nuestra vida, nuestro corazón para solamente nuestra vida, ¿no? Porque uno que recibe la salvación, si quiere vivir para sí mismo, Dios no le gusta. Dios no le gusta, la verdad. Por eso cuando uno que busca el reino de Dios, la justicia de Dios, Dios protege. Dios prepara todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que pensar con esta palabra. Ya, como dice el versículo 39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Significa que nuestra vida también, para usar, para servir el evangelio, sirve, pero después de recibir la salvación, si nosotros queremos vivir solamente para nosotros mismos, Jesucristo no le gusta, no le gusta. Y luego el versículo 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Significa que nosotros cuando atendamos bien al siervo de Dios como profeta justo, Dios nos dará recompensa como igual que profeta y justo. Porque Jesucristo dice, el versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, una persona sí puede atender al discípulo más pequeño
como un vaso de agua fría, ya no usa mucha cantidad de dinero, porque para dar un vaso de agua fría, entonces solamente puede sacar agua fría y le da. Pero Dios va a contar lo que está sirviendo a su siervo. Comparando de otra cosa, ¿no? Si alguien puede invitar su habitación, su casa para alojar, ¿Dios va a recompensar o no al dueño? Sí. También, si una persona invita la comida, porque en la época de la iglesia primicia, un siervo de Dios para viajar a otra ciudad y ya faltaba muchas cosas, ¿no? Para alojar y comer. Pero alguien sí recibe al siervo de Dios en su casa para descansar y también le invita a comida, etcétera. Jesucristo iba a dar recompensa, así dice. ¿Qué es lo que está explicando? Servicio. Por eso entre los justos pueden tener corazón amplio para atender a los siervos. Cuando uno que puede usar su tiempo, también ofreciendo alojamiento, comida, también ofrenda, toda la cosa que está sirviendo para los siervos de Dios, en aquel entonces también Dios va a dar recompensa, así dice. El día de hoy nos tocaba número 23, el libro de San Mateo. El día de hoy así terminamos. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición a través de este libro de San Mateo. Cada momento que nosotros meditamos la palabra del Señor, nosotros podemos aprender la enseñanza de Dios. No es digno de mí a los que aman a sí mismo, a los padres, a los hijos, más que nuestro Señor Jesucristo. Así dice. También uno que vive para el Evangelio no perderá nada de recompensa. También una persona que atienda a los discípulos pequeñitos y dándole un vaso de agua fría, también no perderá nada de recompensa. Por eso nosotros podemos aprender muchas cosas después de recibir la salvación, para atender a los siervos, para servir a la iglesia, para servir el Evangelio, más que todas nuestras cosas. Gracias, Señor, por llamar a los pastores, los hermanos, en misma hora de plataforma de Zoom. Cada día nosotros estamos disfrutando por la enseñanza de Dios. Espero que siga adelante bendiciendo a cada uno de nosotros para que nosotros constantemente podamos reunir, aprender la palabra de Dios. Bendiga a todos los que están escuchando esta enseñanza. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos